9 de la mañana con 4 minutos. Hoy en Cara a Cara discutimos el primer informe de Enrique Alfaro. Ayer empezó el evento a la hora de este espacio de análisis y por lo tanto tuvimos que hacer algunas valoraciones, algunos apuntes sobre el primer año de Enrique Alfaro, pero sin haber todavía escuchado el discurso y el posicionamiento de las fuerzas políticas en el Congreso. Nos visitarán 2 diputados, uno del gobierno, otro de oposición, para pues un poquito desgranar el discurso del gobernador Enrique Alfaro. A nivel nacional sigue siendo tema prioritario la discusión, la estrategia de seguridad contra el crimen organizado, las políticas de seguridad contra el crimen organizado y pues poca autocrítica todavía del presidente López Obrador en este terreno. La tragedia de la familia Levarón ya trascendió fronteras, pone también a la relación bilateral con Estados Unidos en riesgo. Se acepta ya apoyo, se aceptará apoyo del FBI para las investigaciones, pero sigue habiendo confusión en torno a la estrategia. ¿Tiene o no el gobierno federal una estrategia para combatir la violencia en nuestro país? Y también hablamos del transporte público, porque usted recordará que se hizo una Contraloría Ciudadana para revisar si los transportistas están o no cumpliendo con las condiciones que le puso el gobierno para subir la tarifa a 9 pesos con 50 centavos. Estará el Observatorio de Movilidad también para abordar estos temas, qué han detectado en las unidades y cuáles son las recomendaciones para el gobierno de Jalisco. Hasta las 10 de la mañana estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. 9 de la mañana con 6 minutos. Escríbenos al 3318 80 76 41. Es el WhatsApp. ¿Consideras que hay una estrategia definida, delineada del gobierno federal en materia de seguridad, luego de lo que han sucedido estas semanas, luego de la forma en que los hechos violentos en México han escalado a nivel internacional? Somos portada en muchos periódicos del mundo, periódicos muy influyentes, y más allá de esa realidad en concreto, en donde se pinta un México de sangre, homicidios y totalmente subordinado al poder de fuego de los cárteles y de los capos del crimen organizado, ¿qué decisiones tendría que tomar López Obrador en materia de seguridad? Desde un principio quiso dar un volantazo en esta estrategia, no ir por los capos, no ir por cabezas del crimen organizado, evitar los enfrentamientos con los cárteles, y parece por los hechos de las últimas semanas que los grupos del crimen organizado pues se están moviendo a sus anchas. Está el caso Levarón, que bueno, dentro de todo pues de la masacre y lo horroroso del linchamiento que supuso la tragedia del lunes pasado. Ya sabemos que los 5 niños de la comunidad de Levarón de Chihuahua que se escondieron, que fueron baleados, en este momento están fuera de peligro. Parece que evolucionan de manera satisfactoria. Donald Trump ya utilizó esto para hacer su campaña en Estados Unidos. Recordemos que el próximo año, por estas fechas, habrá elecciones en la Unión Americana. Falta un año para que Trump busque su reelección y ya habla de mandar, pues digamos, fuerzas policíacas o militares a México. López Obrador ha dicho que no, que lo podemos hacer solitos, que para eso está la soberanía nacional. Y bueno, también habló ya Trump del muro y dijo que hechos como los que sucedieron con la familia Levarón le dan la razón de que es necesario un muro y en la frontera entre México y Estados Unidos, y que es necesario fortalecer las medidas de seguridad en la frontera. Más allá de eso, que es mera demagogia de Trump, que siempre ha
buscado cualquier argumento en México para poder instrumentar sus políticas de reforzamiento del muro y de la frontera entre ambos países. La forma en que el gobierno de México ha gestionado los problemas de seguridad en los últimos días te habla de que difícilmente podemos identificar una estrategia de combate al crimen organizado. No hay una estrategia porque en algún momento parecía que la cara más visible de la estrategia era el secretario de la Defensa Nacional, Luis Sandoval. Sin embargo, está desaparecido en los últimos días. No ha dado muestras de salir en esta crisis. Lo ha hecho Alfonso Durazo, que en la práctica no tiene ningún tipo de relevancia a la hora de dar las órdenes en materia de seguridad, porque sabemos que es la adscripción civil la que de alguna manera está por encima de los militares, pero en la práctica quienes están integrados a la Guardia Nacional son sobre todo militares y gente que responde a la disciplina del secretario de la Defensa Nacional. Pero también hay una insistencia de parte del gobierno de México en decir que todo lo que sucedió, que los homicidios a sangre fría contra la familia Levarón son producto de un error, de una confusión en donde, pues por el tipo de camioneta en donde donde iba esta familia, pues fueron confundidos con grupos del crimen organizado y quedaron atrapados en una guerra territorial que existe en este momento entre dos células del crimen organizado, los Chapos y la Línea, que son los que están detrás. Presuntamente sea la Línea, este grupo el que asesinó a esta familia, que masacró a esta familia. Pero los hechos, si vemos la línea del tiempo, misma línea del tiempo que compartió el gobierno de México en sus ruedas de prensa, pues vemos que la versión oficial no se sostiene, porque la forma en que fueron masacrados dista mucho de lo que sucede cuando hay confusiones o cuando hay fuego cruzado. Estamos hablando de que se detonaron cientos y cientos de balas, de armas, y que incluso una de las asesinadas, Cristina Langford, en su momento bajó de su Suburban, agitó las manos y gritó que eran mujeres y niños, y aún así fue acribillada sin ningún tipo de límite. ¿Qué nos dice esto? Que iban tras ellos. Está claro, iban tras ellos, iban contra esta familia. Recordemos que la actividad en particular de Julián Levarón ha sido la de criticar desde el gobierno de Felipe Calderón la estrategia de seguridad y el abandono que se ha hecho de las poblaciones que están precisamente en esta zona dominada por el crimen organizado en la frontera entre Sonora y Chihuahua. Y esto ha provocado no solamente la violencia en estos municipios, sino que también se ha extendido, por ejemplo, a Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, la ciudad más importante de Chihuahua en términos económicos, fronteriza, pues ya lleva desde ese día un saldo de 22 personas asesinadas. Es decir, estamos hablando de un momento muy complejo en materia de seguridad y se necesita un golpe de timón. Se necesita que el presidente López Obrador tome decisiones. Si su estrategia le está dando o no resultados, ya nos estamos aproximando al primer año ya de decisiones efectivas de este gobierno. Si el gabinete que lo acompaña es el adecuado o no, Durazo, Sandoval, los que acompañan la estrategia de seguridad, y admitir que si bien la violencia no se acaba con violencia, tampoco con abrazos y con mensajes erróneos al crimen organizado. Entre esos dos, entre las masacres que veíamos en el pasado y los abrazos y no balazos, hay puntos intermedios, grises intermedios, que tendrían que ser explorados por la administración de López Obrador. Y bueno, lo platicaremos más a profundidad, pero ahí Enrique Alfaro estuvo en el Congreso, también en un clima de inseguridad que vivimos en Jalisco. Alfaro habló de las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que están registrando algunos descensos en materia de violencia. Sin embargo, también en homicidios, Jalisco está registrando la misma dinámica de los últimos años. Solamente ayer, 15 ejecutados. Algunos fueron encontrados, aquí te lo informábamos en este espacio, en Tonalá, en una brecha.
Es decir, creo que no es momento de discursos que enfaticen los indicadores, sino discursos y narrativas que entiendan el drama de las víctimas, que ese es el problema en nuestro estado. Impunidad, violencia, se mata con una facilidad pasmosa, y también es sencillo decir que son ajustes entre cárteles y entre células del crimen organizado cuando ni siquiera hay una investigación detrás que respalde eso. La familia Levarón no estaba vinculada al crimen organizado, aunque haya gente que los quiere ensuciar, como sucedió en Ayotzinapa en el sexenio anterior, que hay versiones periodísticas que lo que buscan es ensuciar a las víctimas. Lo que podemos decir es que la violencia no solamente se constriñe a un ajuste entre células del crimen organizado, la vivimos todos los días, y es importante que los gobiernos partan de este hecho, partan de recalibrar estrategias. No es fácil, nadie le pide ni a López Obrador ni a Alfaro que resuelvan este problema en un año, pero sí que se haga la autocrítica necesaria en esta materia. Es decir, que se exploren distintos caminos y que haya apertura para entender que es el principal problema que afecta a la ciudadanía. Escuché a un Enrique Alfaro más dialogante, más abierto a la crítica, al disenso. Tomó las preguntas de la oposición, algunas, tal vez la intervención más dura fue de Morena, haciendo críticas puntuales. Lo vi también autocrítico, lo escuché autocrítico en el tema del dengue, en la reacción al dengue y el hecho de que Jalisco sea el estado con más casos de dengue en el país, en donde tal vez faltó más autocrítica fue en el caso de A Toda Máquina, que si bien el gobernador dijo que ahí está la maquinaria, el equipamiento, que están presentes en 121 municipios, cosa que se puede, por supuesto, comprobar incluso con la tecnología de GPS para monitorear dónde están todas las inversiones de A Toda Máquina. Sí faltó el decir que A Toda Máquina tiene ya un dictamen de la Contraloría en donde se identificaron irregularidades graves en A Toda Máquina. ¿En qué terminará? Eso le toca al Tribunal de Justicia Administrativa definir si hay algo penal, si son irregularidades administrativas, si van por inhabilitaciones, pero digamos que no es un invento de los medios de comunicación A Toda Máquina. Sí hay, la Contraloría sí encontró elementos para proceder y le tocará al Tribunal de Justicia Administrativa, que tiene la última palabra en este tema. Ahorita lo vamos a escuchar con diputados, pero en conclusión, un gobernador más abierto, qué bueno, con un talante totalmente distinto. Esperemos que lo que vimos ayer, la apertura que tuvo a recibir las críticas de la oposición, sea pues un guiño, sea un camino que va a tomar a partir de ahora, que es ser mucho más abierto con la gente que discrepa de sus iniciativas y de sus datos. Es normal en una sociedad democrática que existan estas diferencias, y el gobernante, también como lo tenemos los medios de comunicación y quien sea, tiene que estar abierto, tiene que estar dispuesto a recibir este tipo de comentarios. Son las 9 de la mañana con 17 minutos, vamos al corte, hablamos sobre transporte público, si hay o no avances en el nuevo modelo de Mi Transporte, y más adelante diputados aquí para discutir el primer informe de Alfaro. Son las 9 de la mañana con 20 minutos, están llegando muchos mensajes hablando sobre el caso Levarón, también sobre Estados Unidos, la propuesta que tiene Trump, que habló del muro, también de intervenir con la DEA, con el FBI en México para combatir a los cárteles del crimen organizado, y por supuesto las opiniones que tienes sobre el informe de Enrique Alfaro, que fue ayer en el Poder Legislativo. Ya están en Puerto Vallarta en un evento que se llama Singularity, que es sobre tecnología. Hablamos sobre el transporte público. Ayer el gobernador enfatizó este tema, puso sobre la mesa cuál es su proyecto en la materia. Lo quiero platicar con Belén Vázquez, coordinadora del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público de Jalisco. Buen día, Belén, ¿cómo estás? Buen día, Enrique. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes han estado dándole seguimiento a este tema del transporte público. Belén, ahorita le entramos a los temas puntuales que han señalado, pero en términos generales, ¿ves avances o no en este tema? Sí, yo creo que sí hay avances. Simplemente el modelo de Mi Transporte, no habíamos tenido en los últimos años, en las últimas administraciones, un esquema tan ambicioso que abarcara muchos aspectos que habían sido olvidados por otras administraciones, como el tema de financiamiento a los transportistas para la adquisición de nuevas unidades, temas de simplemente el registro
de saber quién está prestando el servicio es algo que no se había logrado efectivamente. Entonces yo creo que sí hay avances, hay que señalar las carencias también, se vale. Nosotros en la Contraloría Ciudadana destacamos algunos puntos que el programa Mi Transporte no estaba contemplando de la mejor manera. Pero en general creo que si nos ponemos a comparar unas con otras, creo que el sistema de transporte público va mejorando. La Contraloría Ciudadana, que hay que recordar, se creó también para darle seguimiento a estos acuerdos entre transportistas y el gobierno y que se cumpla la norma en esta materia. Belén, ¿quién integra la Contraloría Ciudadana? Estamos las organizaciones que integran el Observatorio de Movilidad con los equipos de trabajo de cada una de las organizaciones, pero también ciudadanos que atendieron la convocatoria, se capacitaron y participaron en las comisiones de trabajo que integramos nosotros. Entonces, tuvimos cerca de 60 personas participando durante 7 semanas, con 4 comisiones de trabajo, cada una especificada en cubrir ciertos aspectos y cumpliendo, teniendo como base la norma técnica de características y la de calidad en el servicio, ¿no? 60 personas entonces. 60 personas. Y estas 60 personas iban a los camiones y se suben. Integramos, 4 comisiones. Nada más una de ellas solo fueron miembros del observatorio, que fue la de documentación. Revisamos los expedientes de las rutas y ahí sí se pidió como... trabajo de escritorio. Exactamente, y sobre todo el tema de protección de datos, por eso no pudimos como abrirlo totalmente a toda la ciudadanía. Pero las otras 3 comisiones que fue en ruta, literal sí, ahí sí eran subirse a camiones y ver cómo se estaba otorgando el servicio, y otras 2 que tienen que ver con los patios de encierro, que es un punto bien importante porque nunca nadie había entrado a los patios de encierro, nunca habíamos visto cómo funcionaba dentro en la operatividad. Para quien no sabe, patios de encierro es donde se guardan los donde camiones. se guardan los camiones y tienen 2, cada ruta tiene 2, ¿no? De donde salen y donde llegan, ¿no? Es el patio de encierro y el patio de operaciones o de maniobras, ¿no? Y se metieron a ver cómo estaban las condiciones, cómo dejaban las unidades. El punto era ver como todas las instalaciones, tanto físicas como el personal operativo que tenía la empresa, porque ya es una empresa, entonces ya tienen que tener pues una cantidad de personas trabajando para lograr que la operatividad funcione de mejor manera. Y también aprovechamos que hicimos las visitas entre 12 y 1 de la mañana para tener la flota más grande posible en un mismo lugar y poder evaluarla de mejor manera. Ahora sí, ya con reglita y todo, medir si cumplían o no cumplían. Entonces, fue muy importante, muy valiosa la participación de toda la ciudadanía. Nos hubiera gustado tener más para poder abarcar más. Todos son importantes. Pero empezamos con 4 troncales, la T01, T02, T03 y T09, que son las primeras 4 que arrancaron con este modelo empresarial y que por lo tanto deberían de ser como el ejemplo a seguir de todas las demás, ¿no? En las 4 detectaron exceso de velocidad. En las 4 detectamos exceso de velocidad. ¿Qué tan grave el exceso de velocidad? El problema de todo es que todas las unidades de transporte público tienen como un sensor de velocidad. El gobernador que le decíamos, el gobernador, ¿no? de velocidad, de velocidad, que a veces sonaba, a veces no sonaba, ahora ya ninguno suena y la luz pues está apagada, ¿no? Encontramos muy, muy pocos camiones que sí tenían el gobernador encendido, pero también encontramos que el exceso de velocidad es algo normalizado, ¿no? Ni las personas se asustan, ni el operador hace el esfuerzo por disminuir la velocidad. A veces hasta piensas, bueno, igual llego más rápido, ¿no? Claro, dependiendo de la ruta. Mal. No, sí, eso pasaba mucho en el 380. En bueno, el cuando yo lo usaba sí era sí. Bueno, hoy voy tarde, entonces Voy qué a bueno clases, que va rápido. sí, bueno, sí. Pero pues nos ponemos a ver como todo el sistema y es algo muy, muy grave, ¿no? Que no podemos permitir que se siga normalizando de esa manera. Es decir, no solamente había exceso de velocidad, sino también en muchas unidades el gobernador no servía. No servía, no sonaba. ¿Qué hacen? ¿Lo ponen para simular? Muchas veces está tapado como con cinta negra, de que sí funciona, pero pues no quieren que lo vean. El sonido obviamente es muy molesto para el operador si va a exceso de velocidad, que esté sonando todo el tiempo, entonces se quitaba. Ahora, hay que mencionar que tampoco no son todas las unidades, pero sí es algo que es cotidiano. Pero la tienen que cumplir todas las unidades. Claro. Y este gobernador es una de las características y muchas más que no se cumplen de manera eficiente, ¿no? Como todo el tema de accesibilidad. ¿Cuál es el máximo de velocidad que te detectaba? Tienen que cumplir 50 kilómetros por hora es su tope, tienen un margen de 10, pero detectamos unidades que iban hasta 75, 80 kilómetros por hora. 75, 80 kilómetros por hora. Se reprobó la responsabilidad de los choferes al conducir. O sea, ¿qué vieron en los choferes?
Los operadores es un tema central de todo el sistema de transporte público. Por ejemplo, en la comisión en patio nosotros nos dimos cuenta de las condiciones en las que se mantiene su operación. Una de ellas es que vimos operadores que duermen en las unidades para poder arrancar en la mañana su jornada. Entonces, imagínate las condiciones en las que están. ¿Cómo vas a dormir en una unidad de transporte público para levantarte a trabajar una jornada? Ponerse en riesgo la vida de la gente que va en el camión, totalmente, de los ciudadanos, de los peatones. Y es muy riesgoso. Eso por un lado. Y por otro lado, en la comisión de documentación nos encontramos que no había ningún rastro, solamente la Secretaría de Transporte pide que se tenga un contrato, pero no se pide el contrato. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Transporte dice que no es atribución de ellos. La de trabajo. Exacto. Entonces no tenemos un expediente único, que era uno de las propuestas que nosotros hacíamos, que se integrara un expediente único para tener abarcado todo lo del sistema de transporte. No importa que de la secretaría que sea, tú debes de tener todo lo necesario para saber. La transversalidad aparte de los gobiernos. Entonces esta vinculación entre secretarías creo que es importantísima para Entonces tener. Ahorita no sabemos si por ejemplo, los conductores, los choferes tienen seguro social, tienen protección. Es una información a la que no podemos acceder. No, como tal no. O sea, eso te digo, es atribución de la Secretaría del Trabajo, con ellos no trabajamos. Pero es parte del modelo de ruta empresa. Debería. Entonces, una de los requisitos sí les piden que tengan como dado de alta sus operadores, pero nada más, no se meten más porque no es su atribución, ¿no? Entonces, es bien importante reconocer que si bien se han modificado las cuestiones operativas, pero los operadores siguen careciendo de muchas cosas, ¿no? Nos encontramos operadores que siguen trabajando bajo el esquema de 24x24. O sea, 24 y aún así, horas seguidas y después 24 horas descansas. Exacto. Que es como a la policíaca, ¿no? Exacto. En los policías sí tenían sus turnos. Y es muy delicado porque una persona no puede trabajar de corrido ni tiene horarios de descanso ni nada. Con la concentración que necesitas, ¿no? Ahora, en ese sentido, Belén, muchos usuarios se quejan del trato que les da el operador, que les da el conductor. ¿Ustedes, cuando fueron a las unidades, cuando revisaron, notaron eso, que había un maltrato de parte de los conductores a los usuarios? Es uno de los puntos que también evaluamos, que no se está brindando, los operadores no tienen pues, ¿cómo decirlo?, la sensibilidad de brindar un trato a personas. Es como un trabajo más y mecánico. Entre más rápido se suban, mejor. Entre todas estas cuestiones de accesibilidad, por ejemplo, la rampa, el tema del escalón de cortesía, se usan si el operador decide usarlos, ¿no? Nos dimos cuenta que, por ejemplo, los escalones de cortesía eran activados cuando de verdad el piso estaba perfecto y cuando ya era un adulto mayor que de verdad necesitaba ayuda, lo activaba. Mientras no, pues ellos no lo activaban. Entonces todavía no tenemos la sensibilidad, todavía no es suficiente la capacitación que se le está brindando a los operadores para tener enfocados que estamos brindando un trato a personas y no nada más es un trabajo mecánico. Entonces no hay sensibilidad, no se nota la sensibilidad. ¿Qué pasa con el cambio? Con los 9 pesos con 50 centavos y que la mayoría de la gente se queja porque paga con monedas de 10. Ese es un punto también de las recomendaciones finales, que si me permites ahorita te las digo, las 5 más importantes. Nosotros detectamos que justamente no se da cambio, pero aparte de que no se da cambio, cada transportista instaló la máquina en donde quiso. Entonces tú te subes a una ruta, a una unidad, o incluso desde la misma ruta, el validador está adelante, a veces está atrás, entorpeciendo todo el tráfico, entorpeciendo pues tu acceso al transporte, dándole mayor atribución al operador, porque el operador ahora ya no nada más es conducir, que la validación del prepago era para evitarle, agilizar. Claro, evitarle más tareas al operador. Nada más conduce. Y ahora no tiene cobra. que explicar cómo usar la máquina, dónde poner la moneda, que ponla en la cajita, que ponla acá, que no te doy ticket, que no te doy boleto. El guía para el prepago. Entonces, pues, estamos entorpeciendo todo el proceso de modernización, ¿no? ¿Cuáles son estas? A ver, las 5 recomendaciones, Belén Vázquez, porque lo que me dices es, si así están las 4 rutas, le vamos a poner en digamos, modelo. Imagínate cómo están el resto, que todavía ni siquiera se y las que están buscando, certificarse, justamente, que deberían de tener estas consideraciones, ¿no? La primera de ellas es brindar una asesoría y tutoría al modelo de ruta empresa hacia los transportistas. Si bien a todos se les está pidiendo que dejen el hombre camión y que migren a un modelo empresarial, no saben cómo manejar una empresa de transporte.
O sea, nosotros vimos sí disposición en estas 4 rutas, vimos que los transportistas quieren hacer las cosas, pero pues muchas veces sale de su alcance el manejar una empresa de transporte como tal, ¿no? Necesitan un acompañamiento continuo por parte de la Secretaría. La número 2 tiene que ver con las condiciones unificadas para los operadores y la vinculación que te decía entre Secretaría de Trabajo y Secretaría de Transporte. La 3 es apoyar con estrategias financieras a los transportistas en la adquisición de nuevos vehículos. Que sí hay, ¿no? Con unos créditos. Ahora el nuevo gobierno ha anunciado que hay una bolsa de 500 millones de pesos para como el enganche de las nuevas unidades, que la mayoría de la flota en Jalisco está por vencer su tiempo de vida útil, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es que, si bien ya se va a otorgar dinero, que se invierta bien y no tengamos unidades como las que tenemos ahorita. Que son unidades también ecológicas, ¿no? Pues deberíamos. De gas, con gas natural y eso. Esa era la idea. Esa era la idea, pero a final de cuentas, si somos muy, muy claros, en estas 4 rutas, por lo pronto, y muy pocas en todo el estado, cumplen con la norma técnica. Bueno, ni limpias, ¿verdad? Ni limpias. Exacto. Entonces, queremos que si ya vamos a adquirir nuevas unidades, que se cumpla con la norma y que se cumpla con la accesibilidad universal y sobre todo con el tema de seguridad vial. El número 4 es analizar, corregir y evaluar el sistema de prepago, lo que decíamos hace un momento, para que las máquinas den cambio y se establezcan criterios para homologar la ubicación de estas máquinas, ¿no? El número 5 es mejorar los procesos de atención a víctimas de siniestros viales a través de aseguradoras y no mutualidades. Se sigue aceptando toda la documentación con mutualidades, está permitido la ley, entonces esta nos va a costar tal vez un poquito más de trabajo para tener que son reformar algunas que cosas. A los transportistas, ¿no? Es la manera de asegurar sus unidades, pero nosotros, pues por experiencia, yo creo que todo el auditorio debe estar de acuerdo conmigo, trabajar con una mutualidad después de que tienes un siniestro vial es un calvario, es muy difícil poder tener una reparación del daño. Y bueno, no todas las mutualidades son malas, hay que decirlo, también hay que reconocerlo, pero no es el mejor modelo para operar el tema de víctimas y de siniestros viales, ¿no? Entonces, creo que sí es un momento de corregir el proceso que estamos llevando para la adquisición de concesiones de ruta empresa. Entonces, para dejarlo como conclusión, Belén, en este momento, de acuerdo a la ley y a la norma, estas rutas no deberían incluso estar cobrando 9.50 pesos. Al no cumplir con las normas técnicas de la ley. Exacto. Nosotros lo dijimos desde hace años, ¿no? Desde que fue la otorgación de la nueva tarifa en la comisión de tarifa, decíamos, no la podemos validar por el simple hecho de que no cumplen. Cumpliendo, claro, podemos ver esquemas de pago, podemos ver descuentos por transbordos y lo que tú quieras, pero mientras no se cumpla, no se puede validar un aumento a la tarifa. Belén Vázquez, coordinadora del Observatorio de Movilidad, gracias por haber estado aquí con nosotros y compartirnos esta información, que aparte te voy a decir una cosa, es totalmente compatible con lo que nos expresan los usuarios todos los días. La pueden checar todo el informe en contraloriaciudadana.mx. Muchas gracias. Al corte hablamos del primer informe de Enrique Alfaro. Trata de hablar con la verdad. La diputada Erika me dijo sobre el tema del dengue y lo comento, por supuesto, porque es un tema que interesa a todos. Somos el único estado que ha levantado aviso epidemiológico por dengue. Hicimos la parte que nos tocaba, invertimos 116 millones en el programa de prevención, simplemente decir que la plantilla autorizada para atender los trabajos de fumigación, que es lo que puede hacer el gobierno y una campaña de información, pasó de 412 personas a 866 en este año. El transporte fue también una de las agendas más complejas y de los retos más importantes que asumimos. Dije al inicio de mi gobierno, y lo voy a reiterar y retomar, que en el primer año íbamos a reordenar el transporte público. Ese fue mi compromiso. Lo dije así de claro. A 11 meses de distancia. Arturo Lemus, diputado de Morena, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a tus órdenes, amigos. Gracias por tomar una llamada. Javier Romo, diputado de Movimiento Ciudadano, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Un saludo a todo tu auditorio. Diputado Lemus, ¿qué faltó? ¿Qué sobró? ¿Qué temas no se plantearon en este informe y qué rescatas del ejercicio de ayer? Bueno, sin duda fue un ejercicio democrático donde el gobernador atiende el llamado al propio Congreso y eso lo vemos con muy buenos ojos. Pero en lo personal, nuestra bancada no vio una claridad en el sistema anticorrupción. Tampoco vimos una claridad en el plan de desarrollo estatal.
hubo algunos pronunciamientos en cuanto a algunos avances, pero no quedan claros. Por ejemplo, en el tema de salud, no queda claro el informe porque sí tuvimos una crisis muy fuerte de salud, una crisis bastante fuerte. Debo decirlo que no se ha declarado este asunto como alerta epidemiológica. Hasta la fecha no. Nosotros lo hicimos desde el mes de agosto y hemos sido muy insistentes en que se considere esta alerta epidemiológica en el estado por el número de muertes que tenemos, los números de casos, la poca claridad también en el manejo de los recursos, lo que ha habido con relación a los insecticidas, con el personal, la cuestión también hablando del tema de seguridad, pues las cifras pues son muy desalentadoras, el tema de inseguridad. Entonces, sí hay cosas buenas, pero también hay muchos vacíos todavía, y que si nosotros no tenemos una claridad en el tema de anticorrupción que se aplique realmente, difícilmente vamos a poder destrabar este asunto. Javier Romo, ¿qué destacas de este informe? Bien, bueno, coincido con ustedes en destacar que el gobernador ha hecho un ejercicio súper importante, con una posición muy receptiva, sobre todo atendiendo los temas que han sido críticos a lo largo de estos 11 meses, y resaltar también, sobre todo, me gustó mucho cómo se aborda, por ejemplo, el tema de la seguridad, en donde debemos de decir que cuando se recibe este gobierno ni siquiera teníamos bien las cifras que se reportaban en cuestión de la incidencia delictiva. De entrada hay un avance ahí en ponerle orden a los indicadores y en decir que en estos 11 meses, al menos en cuestión de indicadores, se ha reducido la incidencia delictiva total en un 21.24% y en un 31.54% si contamos solo los delitos que se le están dando seguimiento especial. Hay más órdenes de aprehensión, más carpetas de investigación. Sin embargo, eso, como el mismo gobernador lo señaló, no es suficiente. La percepción en cuestión de inseguridad sigue altísima, y esto es porque realmente recibimos un estado en sangre, ¿no? Y en una situación de demasiados robos. ¿Qué te pareció, diputado Lemos, las cifras de seguridad, las que refería ahorita el diputado Romo? Como decimos por ahí, nosotros tenemos otros datos. Realmente los que estamos a diario en contacto con la gente, vemos que no hay una concordancia de esos datos porque esto no para. Entonces no crecen esos indicadores. No creemos realmente por lo aunque sean federales. No, lo que pasa es que hay datos que no están muy bien consensuados, no están muy bien establecidos, porque nosotros vivimos toda la realidad en Jalisco, y muy preocupante sobre todo. Si preguntamos a la gente de las colonias cómo se siente, la gente dice que tiene miedo. Hay mucho robo a casa habitación, robos de vehículos, el incremento en homicidios, pero creo que este año, y este informe, independientemente de los colores, de los partidos, tenemos que ser autocríticos. No podemos decir que vamos bien cuando hay muchos vacíos. Creo que una evaluación o un inventario real del Estado en cada una de las áreas nos ayuda a replantearnos, que creo que eso es lo más importante. No pasa nada con que seamos honestos, y eso creo que nos abona más todavía, porque nos da a entender o sabemos dónde estamos parados, qué es lo que tenemos que hacer. En el tema de salud tenemos muchos vacíos, por ejemplo, lo que está pasando con esa situación de los conflictos de interés, con la apatía, los insecticidas, los brigadistas, que son muy pocos. Hablaba de 600, 800 brigadistas para el estado de Jalisco, y la demanda que tenemos de dengue no es nada realmente. ¿Sí? Sobre el tema, Javier Romo, de las cifras y el asunto del dengue, uno, sí sabrás, hay muchas personas, y ahorita nos lo están comentando en WhatsApp, que dicen, pues nosotros no vemos esa reducción, y dos, si se ha atendido o no bien la crisis de dengue. Sí, bueno, yo quiero destacar de nueva cuenta que tanto un servidor como el gobernador reconocemos que la percepción de inseguridad no ha mejorado, y esto es porque realmente vivimos en una situación complicada. Sin embargo, se han sentado las bases, y en este momento el gobernador, la fiscalía y los implicados en temas de seguridad
tienen aún el bono de confianza, pero ese bono de confianza también obviamente tiene su fecha de caducidad. Tenemos que dar resultados y trabajar a marchas forzadas, y en eso es en lo que estamos. De hecho, desde la agenda legislativa que traemos, desde el trabajo que se está coordinando con el doctor Macedonio y demás, es un tema prioritario y eso no se evade. Lo que decimos es que recibimos un Estado realmente en una situación muy crítica. En materia Sí, de dengue. En materia del dengue, decir que efectivamente el serotipo 2 tuvo afectaciones importantes que en años anteriores no se habían tenido. Hubo las campañas de socialización, hubo las campañas necesarias y demás, pero sin embargo hubo una percepción también de que el trabajo no se dio bien. Destacar que el gobernador dio todo el respaldo a su equipo y que como bancada y de igual forma damos el respaldo y esperamos que en los próximos años el trabajo dé resultados. Diputados, una conclusión. Diputado Lemus, ¿qué esperas para el segundo año de este gobierno? Lo que espero es que se haga el análisis muy concreto, muy honesto. No es como recibimos, sino que al principio que se hace un diagnóstico de cómo se recibe una administración, se pueda replantear, se pueda reordenar, se pueda reorganizar, con la finalidad de que sí haya avances. Sabemos que un año no es suficiente, por supuesto, pero sí creemos que un año es para replantear las bases y poder avanzar hacia adelante. Y por otro tema, insistir, no hubo brigadas de prevención, hubo despidos de más de 2,000 brigadistas y 800 no eran suficientes. Y por otro lado, seguimos insistiendo en que el dengue se considere una alerta epidemiológica en el estado por el número de muertes que tenemos y los números de casos que no tienen, los números de casos son más, no van 9,000, van más de 9,000, porque hay muchos casos no reportados, se estima más de 50,000 casos. Diputado Romo, ¿qué podemos esperar para este segundo año? Bueno, resaltar que los resultados en tema de movilidad me parecen muy alentadores. De verdad decir que el avance en el pago electrónico, en el sistema ruta empresa, en las concesiones de transporte y en el reordenamiento de rutas, de verdad es súper alentador. Otro tema también, la cuestión de la inversión en obra pública, la red carretera, la red Jalisco para la conectividad que se dará al Estado y sobre todo el esquema de verificación responsable con el primer centro aire que de verdad en el Estado teníamos años que no hay un tratamiento ni para el transporte público ni para la verificación vehicular, que son temas súper importantes en donde en el siguiente año esperamos ya realmente ver los resultados. Legisladores, gracias. Buen día. Gracias, buen día. Ahí están, opiniones. Siempre es así, ¿no? La oposición ve todo mal, el gobierno ve todo bien, pues aquí estamos para meter e introducir los matices. 9 de la mañana con 48 minutos. Escucha. De la mañana con 50 minutos. Bueno, Jorge Antonio nos manda pues que será como un flyer del primer informe de gobierno de Alfaro, que lo están repartiendo en la calle, nos dice lo están repartiendo, y sale el primer informe, los cimientos de la refundación, pues ¿qué será? Como un flyer, una especie de periodiquito. Bueno, pues ese tipo de cosas solamente contaminan, porque son gastos, habiendo ahorita la posibilidad digital y todo lo que implica, pues no es necesario, ¿no? Jorge Montero, buenos días, Enrique, excelentes tus comentarios. Mi pregunta sería, ¿quién manda en México? ¿El pueblo, los senadores, los diputados, el presidente o el crimen organizado? ¿En manos de quién estamos? Gracias, soy Jorge Montero. Del informe de Alfaro prefiero al gobernador que al presidente timorato de nuestro México. Pues sí, es difícil no ser pesimista en estos días que vemos al crimen organizado pues con una fuerza para pues imponerse en distintos territorios. Lo vimos desde Culiacán. Desde Culiacán a la fecha, creo que el presidente de la República no ha logrado volver a colocar su discurso, su optimismo de que vamos bien.
Ya en las encuestas salía que en la seguridad era la principal demanda de los ciudadanos y en donde veían menos avance en la administración de López Obrador. Se acerca el 1 de diciembre y por lo tanto el primer año de López Obrador al frente del país y el balance en materia de seguridad es muy negativo, muy negativo. Yo creo que, por eso decía al principio de esta emisión, que no estamos hablando de una exigencia de la oposición, de los conservadores o de Calderón o del PRI. Es una exigencia de la ciudadanía. No, por eso a veces cuando vemos que el presidente arremete contra sus adversarios políticos, qué bueno que lo haga, allá él. Pero lo importante es que esta demanda es de la sociedad, no es una demanda de los adversarios políticos del presidente. Y exigir un golpe de timón al año de gobierno no es que la ciudadanía se suba a la tribuna del PAN o del PRI o del PRD, sino que estamos viendo los resultados en calle. Yo soy, siempre lo he dicho, alguien que considera que el tema de seguridad, que salir de la crisis de seguridad en la que llevamos más de una década inmersos, va a durar tiempo, tiene que ser un esfuerzo institucional muy profundo, pero cuando las cosas no van por la ruta correcta se tienen que calibrar estrategias y apostar por otras cosas. Alejandro Riero, zona 3, saludos. Es increíble que Alfaro haya autorizado tan alta tarifa. ¿Por qué? La nueva tarifa no se justifica. Los camiones siguen sin dar la parada, siguen sin respetar frecuencias y derroteros, siguen siendo groseros. Gracias, Alejandro. Y esto nos lo confirmó Belén Vázquez del Observatorio, porque aquí estuvo el secretario de Transporte en su momento, admitió que podía haber fallas, que en muchas rutas era posible que no se estuviera cumpliendo con la norma tal cual se marca, pero había un optimismo de que estas rutas, en particular estas 4 que nos señalaba Belén, estaban dando mejor servicio que las anteriores, pero ya cuando se hace la revisión puntual de cada uno de los puntos que marca la norma, pues siguen existiendo conductores que no están en condiciones óptimas porque trabajan 24/24, unidades sucias que no dan la parada, el prepago no sirve, se quedan con el cambio. Bueno, hay que apretar, porque si no, si este gobierno no aprieta y pasa el tiempo, pues le va a pasar lo mismo que al gobierno de Aristóteles, que estuvo todo el tiempo hablando de la renovación, de la transformación del transporte público y se acabó el sexenio. ¿Y cómo se acabó el sexenio? Con los camiones igual de mal, las rutas de transporte público igual de mal, y con una línea 3 del tren ligero ahí, como un masacote que todos los días, por cierto, nos enteramos de irregularidades. Ahora lo publica el periódico Mural, 84 millones de pesos de un bonito navideño que se dieron ahí los operadores, los contratistas, pues así es, una lástima. Entonces, si el gobierno no aprieta, ya se va a la autoridad, se le va el sexenio. 69969, saludos Enrique, buen día. ¿En qué número de teléfono puedo contactar a Belén Vázquez para hacerle unas observaciones respecto a la inaccesibilidad del transporte público en una zona de Zapopan? Ahorita pasamos la información con mucho gusto, a ver qué forma tiene para que la contactes. Max, ¿qué tal Enrique? Buenos días. Respecto al tema de los choferes del transporte público, es necesario que se hagan bastantes cambios, ya que trabajan bajo mucha presión y eso hace que en ocasiones se porten mal con los usuarios o con los automovilistas. Por ejemplo, miércoles hace una semana, una ruta, la 636A en Federalismo, un chofer se bajó de la unidad para pelear a un automovilista, literal le puso una zapatiza. Liberó de esa manera todo su estrés peligroso. Y eso son por las condiciones laborales, precisamente. Gracias, Max. Ana Luna, la realidad sigue siendo, dando un servicio pésimo, no justifican el aumento. En horas pico por Boulevard Tlaquepaque, la ruta 55 toma otras calles, fuera de ruta. Agarran 5 de febrero, siguen jugando carreritas, como lo comentó tu invitada. Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Mi nombre es Ana Luna, presionar, hacérselo notar a los choferes, presionar a los gobiernos. Esto es una labor que le toca al gobierno, la Rectoría del Transporte. Enrique nos dice la C46, que era la 643, que va a Urbi, a veces tarda hasta 45 minutos en pasar. Gracias, Enrique. Claudio, Enrique, buen día. El transporte público de primera no debe ser una empresa de particulares, pues la avaricia de los dueños irá forzando a más utilidades en decremento de los usuarios, pues no tienen ni competencia entre ellos. De antemano garantiza un rotundo fracaso, desgraciadamente. Marcos Méndez, los transportes que mueven a grupos de estudiantes sin seguro, que mueven a alumnos a visitas de museo, gran problema. Sí,
Marcos Méndez, gracias por tu comentario, le daremos una investigación. Antonio Ortega nos dice no hay trasvales. Manuel Alaniz, hola, buenos días. Con respecto al tema del transporte público y la velocidad, la ruta 186 de Tlajomulco circula a 110 kilómetros por hora. El tramo San Agustín a Las Cuatas, anoche como a las 22:15 yo circulaba 100 y me pasó una unidad que me dejó atrás por mucho. Gracias. Manuel Fernando Chávez 8080, gracias. Jesús Calderón, hola, buen día. Lamentablemente los operadores son orillados a eso. En calles pequeñas andan de 60 a 80 kilómetros por hora y más allá de que es en contra de la ley, pones en riesgo a las personas que van en la unidad, la vida propia de los conductores y por supuesto a la gente que camina por estas zonas. Bueno, Enrique, este gobierno no tiene pies ni cabeza, es una payasada todo lo que hace AMLO y lo más preocupante es que la mayoría lo aprueba y lo apoya. A ver, una cosa es criticar la labor del presidente, que se tiene que hacer siempre, con Calderón, con Peña, con López Obrador, y otra es que por supuesto que haya una buena cantidad de personas en este país que quieren un cambio y que consideran que López Obrador puede abanderar ese cambio. Yo creo que hay agendas en donde vemos resultados en este sexenio, por ejemplo, el combate a la corrupción, tal vez no del tamaño que los vende el presidente, pero sí hay muchísimas carpetas de investigación abiertas y hay muchísimos procesos que están abiertos y que nos hablan de corrupciones, de macro simulaciones del pasado que quedaban antes en total impunidad porque se hacía un pacto entre sexenios. Esperemos que termine bien esa agenda de corrupción y sobre todo que el presidente sea capaz de recalibrar su estrategia de combate al crimen organizado, que es creo que el punto más alarmante que en este momento tiene sobre la mesa, porque no es solamente un asunto de Culiacán, no solamente es un asunto de algunos estados. Lo que presenciamos, lo que supimos, las narraciones sobre lo que pasó con Levarón, con la familia Levarón, con niños, con madres, es de terror. Y ese México no es el que puedes dialogar con los capos. Si el objetivo no es combatir las drogas, perfecto, que se legalice. A mí se me hace una tontería que sean prohibidas y que haya gente muriendo por eso. Pero mientras no lo hagas, el Estado, no provocar masacres, pero el Estado tiene que ser mucho más contundente cuando hablamos de imponerse a los grupos de crimen organizado, si no, te toman la medida y se acabó. Nos vamos, mañana será viernes, terminamos semana y estamos aquí en Cara a Cara a partir de las 9.